para darme cuenta que, digamos, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que hablar es gratis. Digo, ¿sabes qué? Cada cual Vos en que no la gobernaste vida, nada. ¿sabes qué? Cada cual tiene un rol. Te haces el canchero. No, yo no soy canchero. Nada. No, yo te expongo a tu mentira. Es decir, te expongo a tu mentira. Yo te expongo a tu mentira. Digamos, Dios quiera que no te pase, pero si a algún familiar tuyo le pasa algo, sería interesante que vaya a un hospital y que no esté digitado, digamos, que no sepan. Vos, como todo peronista, no los podés soportar porque te juegan en contra. Sos gorila. Ustedes viven Vos sos de espalda a los datos. Claro, descalificame. Soy todo lo gorila que quieras. ¿Sabés qué? Te vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos. Y la provincia de Buenos Aires es un caos. Los hospitales son una basura. Las rutas son inmundas. Digamos, si llegás a tener un auto, de alta gama, claro, lo rompes todo, claro, pero esa es la redistribución del ingreso peronista. Reventar el televavión que está haciendo el Banco Central, esas LEVAX que vos denostás, ¿sabés cuánto sería la inflación? 500%. Ese tipo de personaje nos hubiera dejado en una hiper. Y en estos dos casos que yo te estoy mencionando, el PBI, ¿sabés cuánto cayó? Cayó 6%. ¿Sabés lo que pasa? Que a vos te faltan datos. Estás muy flojito de datos. Te faltan los papeles. Estás flojito como todo peroncho. Salí de tu auto. Sí, él me acusó de gorila. Él me acusó de gorila. Entonces, ¿sabés lo que te pasa a vos? Salí de acá. Es cierto, el PBI está cayendo 1,5. Pero si hubiéramos quedado con el desastre que proponía la gente que él apoyaba, estaba cayendo 6 y con una hiper. Mirá qué lindo mundo nos dejaba el kirchnerismo. ¿Sabés cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablás con la gente. ¿Quién te dijo que no habló con la gente? Ajá, vos tenés el monopolio de hablar con la gente. Vos sos el campeón del buenismo. Ay, qué maravilloso. Ay, ¿sabés lo que pasa? Que es una payasada lo que está diciendo. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el payaso te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. La irresponsabilidad van a ser de acuerdo al crecimiento de no sé qué. Jodé con otro, pero conmigo no jodas con los números. Por favor. La demagogia de lado. Porque vos estás mintiendo. Yo te voy a explicar por qué. Yo te voy a explicar por qué Aldo te está mintiendo y te está haciendo politiquería barata. Déjame hablar porque ya hablaste. Y te metiste conmigo, ahora ¿de dónde salís? Te van a cobrar de acuerdo al que... ¿Sabes qué? Gloria, que es socióloga, te lo dijo mejor que vos, que lo deberías saber como economista. Nada es gratis. Las cosas no salen del cielo, ¿sí? Digamos, porque vos hablás de crecimiento. ¿Querés debatir sobre crecimiento, Aldo? Yo soy especialista en crecimiento. Vos no. Vos ni siquiera sos economista. Así que si querés lo debatimos. Usted vive con el sueldo de un maestro. Porque cuando el déficit fiscal se genera por bajar impuestos es un escándalo. Es decir, cuando vos le vas a devolver la plata al que la genera, es un escándalo. Claro, porque le toca el bolsillo al político. Ahora, cuando es para el gasto público, viene la magia keynesiana y es fabulosa. Basta de esa hipocresía. Acá hay que bajar el déficit fiscal bajando el gasto público. Bueno, pero ¿cómo? A ver, el 40% del gasto público... Vos tratás, perdóname, a la gente como parásitos y hay gente que está fuera del sistema porque hay 32% de pobres, no son parásitos. Pero es que en realidad, yo no estoy hablando del gasto social, pero por ejemplo, el 40% del gasto de la nación, sí, son salarios. Entonces no me vengan con eso. Sí, sobran 1,5 millones. Todos, y además te voy a decir otra cosa. Aparte, ¿sabes qué? Somos 8 millones los que laburamos y hay 20 millones de cheques que paga el Estado. O sea, yo no tengo por qué estar bancándome 2,5 tipos arriba mío. Eso por otro lado. Pará un poco, déjame hablar. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Desde el año 74 para acá adelante, sí, el número de pobres se multiplicó por 6. Sí. Y el tamaño del sector público se duplicó. Es decir, el sector público es una máquina de generar pobreza. Porque cuando vos aumentás el gasto público, sí, de alguna manera se financia. Cuando vos lo tenés que financiar, implica de traer capacidad de compra en otra parte de la economía. ¿Sabes qué? Generás pobreza y caída de productividad. ¿Sabes qué? Digamos, no crees en los impuestos, esa es la diferencia. No, es que yo lo que me doy cuenta es que siempre tenemos comparando el impuesto más alto en todo el mundo. ¿Sabes qué? Comparemos con la tasa más baja en todo el mundo, que eso sea lo que se recaude, ¿sí? Que se pague el gasto social y que la diferencia que queda sea de los políticos. Porque estoy podrido que en realidad en el fondo lo que se viene, ¿sabes qué es?
Me van a pagar el sueldo, lo van a depositar en la FIP y voy a ir a buscar el, voy a buscar el vuelto. Un segundito. Basta de expropiar. Félix, voy con Úrsula. Félix. ¿Entendés eso primero? Entiendo No, eso. listo. A ver, ¿entendiste eso? Sí, lo entendí. Ok, ahora voy a seguir con las respuestas. A ver, pará. A ver, A ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. A ver, mirá, yo te lo voy a leer de vuelta porque parece que no entendés. Esto lo dice Keynes, no lo digo yo. Lo dice Keynes, no lo digo yo. Keynes dice, literalmente, prefacio de la edición en alemán. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Por eso vos seguís opinando, ¿no? Porque la bola de los Levac... ¿Qué te crees? ¿De dónde aparece las Levac? Voy a limpiar el sobrante monetario. Javier, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Si querés me voy también. No sirve. Digo, porque si por esa, digamos, un tipo que ignora las bases de la teoría monetaria a discutirme, bueno, digo, ¿qué querés que le haga? Javier, Digo, no puedo. Para un segundo, 2 cosas. En este lugar no obligamos a nadie a quedarse ni tampoco a irse. Si querés me voy, listo. No es que queremos que te vayas. ¿Listo? Pero Pues si me pones un que no sabe, me voy. no sirve eso, Javier. Y claro, No sirve. obvio. No sirve. Bueno, no importa.